salsa como nunca antes en Vuelta Bajero Centro con todas nuestras experiencias y toda la alegría del sitio del mejor ambiente salsero de Cartagena. 20 años llenando de salsa el corazón de los cartageneros. No, mira, mi mamá es mi héroe. Mi mamá es una mujer, yo creo que es la mujer que más admiro en la vida. Me acuerdo en esa época yo no tenía ropa que ponerme, yo como mi papá era flaco, entonces cogíamos los pantalones que a mi papá ya no le quedaban. Bueno, mi papá toda la vida ha sido flaco, sigue siendo flaco. Los pantalones que no le quedaban y mi mamá les metía un poquito y esos eran los jeans que yo usaba. Y ahí comencé porque siempre tuve como lo del tema de la música y comencé a ahorrar y ya tenía un dinero para el tema de este sitio de salsa que no tenía nombre todavía, pero que yo quería tener. Y ahí comenzó todo, o sea, y lo digo con la frente en alto y orgullosa y agradecida con Dios. Mi negocio económicamente nunca dependió de nadie. Nunca, lo saqué yo sola adelante con mis eventos, con mis cosas. Buenaventura Torres, Buenaventura todo el mundo Torres, el Ventu. Y nada, mi papá divino, porque las grandes cosas que he podido hacer en la vida las he hecho porque él ha estado a mi lado. Pues esto es otro tema también que nunca lo he hablado públicamente. Imagínate, pues, uno joven, y pues con esto no estoy intentando justificar nada, pero uno joven, conocer a una persona muy afín a ti, con lo que te gusta, muy inteligente, pues obviamente uno queda cautivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Sala con Pedrito. Siempre me detengo en este espacio para darle un agradecimiento a todas esas personas que nos envían esos mensajes especiales en las redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes por esos lindos mensajes. Los invito a que nos sigan dando like y que se suscriban al canal. Muchas gracias a todos ustedes. Hoy tenemos una invitada súper especial, empresaria de la ciudad de Cartagena, una persona alegre, feliz, una persona que siempre está ocupada con sus negocios, una persona importante en el gremio de la salsa, una persona que transmite mucho conocimiento a esas mujeres que quieren seguir adelante en sus emprendimientos. Hoy tenemos de invitada especial a Dayana del Carmen Torres Pedrosa. Bienvenida, Dayana, a este tu programa En la Sala con Pedrito. Gracias, Pedrito, gracias por esta invitación tan especial. Estoy muy contenta, agradecida con Dios de esta oportunidad de compartir contigo. Y nada, saludar a todos los que están escuchándonos, a toda la gente que está siguiendo este proyecto tan bonito que llevas. Y bueno, aquí estamos. Bacano, Dayana, bacano que hayas aceptado mi invitación. Para mí es un honor tenerte aquí en mi sala, en mi casa, y que podamos hablar de ti y de tus emprendimientos en la ciudad de Cartagena. Dayana, como para comenzar en nuestro programa, yo siempre a las personas que llegan aquí a nuestro programa le pregunto, porque siempre conocen a la persona del emprendimiento hacia allá, pero no conocen la persona del emprendimiento hacia atrás, o la persona. Entonces me gustaría saber, Dayana, como para entrar en forma, estamos en mi casa, no te preocupes, relajado, aquí no hay nada. Si me ves temblando, no te preocupes. No te preocupes, tranquila, igual yo también. Si algo editamos. Mentira. Como para entrar en materia, Dayana, a mí me gustaría saber quién es Dayana del Carmen. Bueno, Dayana del Carmen Torres Pedrosa es una mujer bastante valiente, que le ha tocado pues vivir muchas situaciones complejas en su vida, pero siempre está como con la certeza de que finalmente todo sale bien. Soy una persona muy, pues para decir lo bueno, soy una persona muy noble, a veces muy ingenua, que piensa que todo el mundo se acerca con buenas intenciones. Soy controladora, perfeccionista, a veces un poco terca, pero le doy gracias a la crianza que me dieron mis padres,
porque me hicieron de un corazón muy noble, soy, pues, dicen que uno no tiene que decir las cosas buenas de uno mismo, sino que son las otras personas quienes deben decirlas, pero ya que me preguntas esto, soy una persona muy, muy noble, con un corazón muy sano, que a veces le pasan las cosas por no creer en que las personas se acerquen con malas intenciones. Cuando tú dices ese tema de que eres muy noble y que sientes que cuando se te acercan las personas tú siempre le das la mano, ¿has tenido muchos...? Sí, muchísimos. Es que... y a pesar de eso, ¿no has aprendido a que, bueno, no, ya a estas alturas ya las cosas ya no... Vamos a poner ese corazón un poco más peludo, ya... Total, no, ya a estas alturas, gracias a Dios, las cosas pues ya están más controladas. Ya como que siento y soy muy precavida con la gente que se acerca. Me ha tocado alejar mucha gente de mi vida. Tengo un círculo social muy pequeño, a pesar de que me conocen muchas personas. Pero básicamente es como eso, es como protegiendo la integridad, protegiendo lo que soy, tratando como de no sentir que pues precisamente esto que está pasando en esta entrevista, qué bueno que tú me dices, vamos a hablar de ti, vamos a hablar de quién eres, y no como que ver a Dayana la empresaria, lo que Dayana pueda conseguir, lo que Dayana pueda generar económicamente, sino lo que significa Dayana como persona y como mujer. Entonces, digamos que toda esa gente que se ha acercado a mí por ese tipo de intereses laborales, digamos que ya como que muy alejada, como muy corazón duro, pero siempre con eso que se lleva por dentro de uno saber pues que a la gente hay que ayudarla, que a la gente hay que apoyarla, que siempre hay que ir con buenas intenciones, que hay que hacer las cosas bien hechas, que hay que hacerlas con pasión, pues para que todo resulte, ¿no? Correcto, así es. Allá. Caminar con la frente en alto. Sí, y yo te veo, cuando yo veo tus videos, cuando veo tus shorts, yo veo una Dayana con un corazón bastante grande y un aura gigante. Transmites un aura espectacular. Dayana, a mí me gustaría saber un poco sobre tu antepasado. O sea, vamos a irnos por allá por los abuelos. El apellido Torres tuyo, ¿de dónde viene? Mi abuelo Rafael, de Turbaco. Mi abuela Zunilda, pues los papás de mi papá, unas personas muy correctas, unas personas muy... esa educación de hace mucho tiempo, donde todo se tenía que hacer bien, donde todo era muy cuadriculado, donde no se alzaba la voz, esa educación que de pronto en aquel momento nos quejábamos, pero que hoy le hace tanta falta a la humanidad para crear las personas de bien, que son todos nuestros padres, que son nuestros tíos adultos. Entonces, bueno, son ellos de Turbaco. Ambos. Pues mi abuela de Cartagena, y mi abuelo de Turbaco. Asentados en Turbaco de siempre. Sí, y ya después pues acá en Cartagena. En Cartagena, sí, de Blas de Lezo. De Blas de Lezo, sí. Ven, Dayana, ¿y esos abuelos tuyos qué recuerdas de ellos? ¿Los conociste? ¿No tuviste la oportunidad? Claro, viví con ellos, pues ahí como con una anécdota con mi abuelo. Yo vivía en Caracas, en Venezuela, y preciso vine a pasar vacaciones a Cartagena, y preciso para los días que vine a pasar vacaciones me desarrollé, y estaba con mi abuelo y mi abuelo, y eso para mí pues era un trauma, pues te podrás imaginar, hace tantos años, Dios mío, yo así, uno pues en esos momentos quiere estar con su mamá, me tocó con mi abuelo y mi abuelo, y me recuerdo con mucho cariño que mi abuelo, bueno, y ahora, le decía a mi abuela Zunilda, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo es? Entonces mi abuela, no, hay que ir a comprarle las toallas. Y mi abuelo, yo no puedo, porque mi abuela no salía, él era el que salía a hacer todo. Entonces mi abuelo fue a la tienda y fue y compró las toallas y le dijo al tendero, es que mi nieta se desarrolló. Entonces, como para decir, porque era esto y tal. Pero no, fue una experiencia muy linda. Me acuerdo que mi abuela, no te puedes mover, no te puedes bañar, no puedes hacer... o sea, fue un momento que me marcó mucho por la forma tan especial en que me cuidaron. Pues, o sea, fue algo muy, muy especial. Daya, y por la parte de los... Oye, me estás haciendo recordar unas cosas. ¿Por qué? Te lo juro, mira, es la primera vez
que alguien me pregunta por mis abuelas. Qué la bacano, primera vez. Qué bacano, qué bacano. Es que detrás de una buena mujer, detrás de una buena familia, hay unos abuelos que uno siempre lo recuerda. Yo recuerdo el mío con mucho cariño, el viejo Eduardo Arango, era dueño de un almacén de muebles en el centro. Un tipo paisa, alto, hermoso, de sombrero de ala corta. Y para mí mi abuelo era una persona extremadamente especial. Dejó una marca y una huella en mi vida. Por eso te pregunto por los abuelos. ¿Y qué recuerdas del viejo? O sea, o sea, detrás de esa familia, ¿qué eventos tú ibas que tú decías, estoy en el evento de la familia de mi papá? Sí, no, mira, la familia de mi papá es una familia, como te digo, muy correcta, es una familia muy cuadriculada, por decirlo así. Nada, de mi abuelo trato Ganadero, como era mi abuelo manejaba un bus, okay. Era pescador, entonces bueno, ahí como que hacía esas cosas. Y nada, recuerdo pues como lo muy correcto que era, hay pues unos episodios que pasaron que prefiero pues no hablar de eso. Tranquila. Pero era una persona muy correcta, pero atrás de esa máscara, ese gran corazón. A veces pues le teníamos como miedo, como que, ay, nos va a regañar mi abuelo, ¿qué tal? Pero no, era de un corazón muy, muy noble, realmente muy noble, muy preocupado por sus hijos, muy preocupado que todo estuviera bien. Y nada, acordándome del viejo Rafa. Y de la familia Pedrosa. ¿Qué me puedes contar de Ay, ella? Esa familia divina, la familia... O sea, ¿con cuál has estado más unida tú con la...? No, con ambos. Con ambos, okay. Sí, con ambos. Lo que pasa es que la familia de mi mamá es más como... Más alegre. Más alegre, okay. Sí. Mi abuelo por lo menos... La vena tuya de la alegría viene del lado de los... Sí, de los Pedrosa. Okay. Mi abuelo era una persona que por lo menos se reunía con los amigos, con la familia y cogía una guitarra y comenzaba a cantar, okay. Bailaba hasta lo último con mi abuela. O sea, no, ellos los recuerdo con muchísimo cariño, muy alegres, muy, muy, muy alegres, muy dicharacheros, muy joviales. De hecho, a mi abuelo Vidal, creo que le atribuimos a que nosotros, pues los Pedrosa, tenemos como ese gen que no se nos nota la edad. Porque no te la voy a preguntar de todos modos. Fresca. Todos esos hijos y nietos, y ojalá bisnietos, todos tenemos ese gen así como que cumplimos años, como que pasa el tiempo y... Qué bacano. Y no se nos nota. Vamos a ver hasta cuándo puedo decir esto. Qué bacano, Dayana, qué no, bacano. es que todavía hay gente que, ay, o sea, que me tratan como si fuera una niña y pues realmente ya no soy una niña. Dayana, la familia Pedrosa tuya, ¿de dónde son originarios? De aquí, de Cartagena. De Cartagena. Sí, vivieron un tiempo en Barranquilla. De hecho, viví con ellos mucho tiempo. No, viví con ellos cuando tenía 9 años. Hice segundo grado en Barranquilla, pues porque siempre he sido como muy pegada a mi hermano. Y entonces él, pues vivíamos en Venezuela y Edgar se va a estudiar a Barranquilla y yo, no, mi hermano no se puede ir, que no sé qué más. Entonces yo también me voy con él. Entonces me llevaron a mí a estudiar a Barranquilla, pero eso me sirvió un año porque me hacía falta mi mamá y después ya. Ese tema de Venezuela me lo has ya referenciado 2 veces. Es que vivíamos allá. Entonces ahora yo me voy para el lado, para la familia como tal. Sí. Para el lado de tu papá y tu mamá, que vamos a hablar de ellos. Cuéntame primero de Venezuela. ¿Por qué me hablas de Venezuela? Porque es que allá vivimos mucho tiempo. Yo nací en Venezuela. O sea, tú eres venezolana. Sí, yo nací en Venezuela, tengo la doble nacionalidad. Y el tema con Venezuela es que fue esa época de la bonanza petrolera, que en Colombia de pronto no habían esas oportunidades. Mi papá era trabajador de Alcali. Decidieron irse para allá, mi papá primero, después mi mamá. Venezuela a mi mamá y a mi papá, pues en Caracas fue muy agradecido. Allá pues pudimos terminar de tener nuestra casa, pues teníamos nuestro carro, ayudábamos a la familia en Colombia. Entonces como que siempre estábamos allá. Y bueno, marcó una parte muy importante de mi vida, hasta el año 96. ¿Cuántos años viviste en Venezuela? Hasta los 14 años y le descontamos los 2 años que viví en Barranquilla, o sea, 12 años.
Y nada, o sea, un país hermoso, una ciudad hermosa, con grandes amigos. Fue un cambio muy duro cuando estuve, pues que me trajeron a Cartagena, estar en una ciudad capital para traerte una ciudad que en ese momento yo decía, es que Cartagena nada más tiene 2 avenidas. Ok. Pero fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Sí, yo amo esta ciudad, amo lo que me ha dado, amo todo y por eso hoy por hoy sigo trabajando siempre por construir un sueño, pero que vaya agarrado de la ciudad. Bacanísimo, bacanísimo. Y con esto no me estoy lanzando a la política porque no me interesa la política. Daya, cuéntame un poco de tus viejos, de tu papi. Mi papá hermoso, mi mamá y mi papá, ellos son mi equipo de trabajo. Okay. Mi papá, te cuento. ¿Viven todavía? Sí, claro. Bueno, mira, te cuento, mi papá siempre ha sido como mi ídolo. Mi papá es técnico electricista. Cuando yo estaba pequeña, yo lo veía él trabajando y yo decía, yo quiero ser ingeniero eléctrico, yo quiero ser como mi papá. No puedo ser técnico electricista porque, bueno, pues eso para mujeres es difícil, yo quiero ser ingeniera eléctrica. Y todo el tiempo como ingeniera eléctrica, mi papá, pues, él quedó en Venezuela, nosotros quedamos acá en Colombia por un tiempo. Yo pues no pude, mi bachillerato fue con énfasis en electricidad, precisamente enfocándome en eso de mi papá. Cuando ya me gradué no pude estudiar ingeniería eléctrica porque pues no teníamos los medios económicos, a pesar de que mi ICFES fue muy alto y tenía la opción en ese momento de entrar a la UIS donde podía estudiarlo, pues mi familia no tenía los medios económicos para hacerlo. Fue una época de una situación económica bastante compleja y bueno, decidí estudiar química. Química farmacéutica. Pura. Sí, porque era como lo más parecido así a física, ¿no? Y okay. Farmacéutica pues me imaginaba así como preparando cositas medicina. Y no. Sí, no, eso no. Entonces bueno, vino el tema del sueño de Vueltabajero. Comenzó en el año 2005. No vayamos para allá. No, para contarte de mi papá. Ok, dale. Y en el año 2010, todo ese tiempo mi papá vivía en Venezuela solo. Y en el ¿Pero decidió vivir solo en Venezuela? Vivía allá porque lo que te decía, la situación económica no era la mejor. Teníamos que terminar de construir nuestra casa. Y le tocó irse para seguir trabajando y podernos mandar dinero a nosotros. Pero ya había salido de Álcalis. Sí, no, ya eso fue ahorita en el 2000. Ah, ok. En el año 2000. Ya estaba Chávez. Ya estaba Chávez. Okay, estaba esa gente por ahí. Okay. Entonces, siempre como que estaba con esa preocupación, como que mi papá está allá, está solo. Caracas, pues, es una ciudad peligrosa. Total. Está durmiendo solo. ¿Qué tal que le pase algo? ¿Qué tal que tenga un dolor, que nadie lo ayude? Pues era como ese tormento y siempre me propuse como que, bueno, Dios me tiene que dar la ayuda para que mi papá venga y esté conmigo. Y así fue en el año 2010 que logramos pues mudar Vueltabajero a otra sede. Lo primero que hice fue decirle, papi, ven que yo necesito que trabajes conmigo, ya quiero que estés acá. Digamos que les puedo decir a todos con la certeza más grande del mundo, que la ampliación de Vueltabajero no era porque yo quería tener un sitio más grande, porque quería un sitio histórico, sino era precisamente para evitar esa separación familiar y que finalmente mi papá estuviera aquí con nosotros y ya él no tuviera la necesidad de irse a estar solo a trabajar. Okay. Entonces, vente, vamos a darle juntos y bueno, desde el 2010 digamos que es mi mano derecha. Hoy por hoy le doy muchas gracias a Dios que lo tiene lleno de salud, de vitalidad. Buenaventura Torres. Buenaventura todo el mundo Torres, el Ventu. Y nada, mi papá divino, porque las grandes cosas que he podido hacer en la vida las he hecho porque él ha estado a mi lado. Porque él cuida Vueltabajero mientras yo estoy inventando cosas. Bacanísimo. Sí. Hablemos un poquito de doña Yojaira Pedrosa. Sí. Cuéntame de ella. Ay, ella es mi héroe. Sí. Sí, tú me vas a hacer llorar. Aquí todo se vale, no te preocupes. Tú me vas a hacer llorar porque te digo que es primera vez que me preguntan por todas estas cosas y que tengas los nombres propios, pues chévere. No, mira, mi mamá es mi héroe.
Mi mamá es una mujer, yo creo que es la mujer que más admiro en la vida, fuerte. Uno siempre dice en estos días del Día de la Madre, le decía a mi mamá, mami, uno a la mamá siempre la ve como buena. La otra gente dirá, no, esa Dios Jaira, pero uno a las mamás siempre las ve lo mejor del mundo. Hagan lo que hagan. Pero realmente esta mujer sí es una mujer muy noble, muy alegre, muy carismática, valiente. Mi mamá enfrentó un cáncer en el año 2012, uno de los más peligrosos, un cáncer de seno, pero no era el que le daba a todo el mundo con el tratamiento de todo el mundo, sino que era algo muy específico. Y ver esa valentía con que mi mamá enfrentó eso, ver cómo logró salir adelante, es una mujer sana, gracias a Dios, con fe, con alimentación, ver que mi mamá se despierta hoy a sus 72 años, que estoy diciendo la edad, tú la ves y no parece que lo estuviera, porque tenemos el gen ese que te dije de la juventud, a hacer ejercicios, a trotar, a caminar, o sea, es realmente admirable. Llena de vida totalmente. Llena de vida, mi compañera me acompaña. ¿Vives con ella o...? No, ya vivimos solos, sí, Okay. Ya vivimos separados, pero me acompaña, mami, quiero hacer esto, vamos a hacer esto, acompáñame, vamos, entonces está ahí, o sea, ay, Qué bacano, qué bacano. Sí, qué son mi bacano, equipo, la verdad son mi equipo. Qué bacano que tengas tus padres vivos y que los estés disfrutando con todo el corazón y el alma. Porque yo, a pesar de que no soy tan viejo, pero sí, mis viejos no existen desde hace muchos años. Mi papá murió en el 92, mi mamá murió en el 95. De hecho, cuando me contaste el tema del cáncer de seno, enseguida me dio como un escalofrío porque mi mamá sufrió de cáncer de seno y murió de cáncer de seno. Pasó unas épocas terribles, un cáncer muy fuerte. La época esa todavía no estaba tan tecnificada la medicina. Claro. De pronto en estas épocas hubiera sido diferente el tema. Y vivió unos años después que mi viejo, 92, como 3 años más. Mi papá estaba lleno de salud, mi mamá no. Y se fue primero mi viejo que mi mamá. Pero bueno, lo siento. Estos temas de las enfermedades son bastante tesos. Aquí, Pedrito, lo único y el testimonio que queda claro y de pronto pues alguien que está enfrentando este tipo de situaciones en su familia es que mi mamá es un testimonio de que el cáncer no significa muerte. Total. Cuando tú hablaste de tu mamá que es alegre, que era la mía, como si no tuviera nada. Claro, no significa. No tenía pelo, se ponía sus pañoletas largas, hermosas, y eso era, y eso, mejor dicho. Exacto. La recuerdo con mucho cariño, la vieja Amparo, que en paz descanse. Yajaira, y entonces tu equipo de trabajo, tu mamá, tu papá, ¿están siempre contigo? Sí, donde están tú conmigo. digas que vayan, ellos están ahí. Conmigo, mami, ayúdame con esto, mi mamá está. Es que, de hecho, pues hoy vamos a sacar un video que hicimos para la promoción de uno de los conciertos, que ayer estaba así pensando, y bueno, ¿qué hago? Y me acordé de una canción, y yo, mami, necesito que hagas un video conmigo. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, seguida. Bacanísimo. No, bacanísimo. Ven, ¿y dónde se asentaron ellos cuando vinieron de Venezuela? Bueno, tu mamá se vino, ¿dónde se asentaron ustedes? ¿En qué barrio? En Los Caracoles. En Los Caracoles, que ya mi papá, pues de esa época de Alcali, quedó la casa de Los Caracoles. Obviamente pues había que reformarla, había que hacerle muchas cosas. Como te digo, llegamos a Colombia porque a mi papá le hicieron una promesa de trabajo que era muy buena, pero cuando llegamos no había nada. Wow. Entonces tocó comenzar de cero. De cero aquí en Colombia. Tocó comenzar de cero y por eso te cuento que fueron unas épocas muy duras económicamente, muy difíciles, pues pero sabes que yo le doy gracias a Dios por eso, porque todo está como, o sea, todo tenía que pasar como pasó. Porque, ¿qué te digo? Te cuento aquí algo rápidamente. Esa situación a mí me obligó a buscar trabajo. Okay. Yo me acuerdo en esa época yo no tenía ropa que ponerme. Yo, como mi papá era flaco, entonces cogíamos los pantalones que a mi papá ya no le quedaban. Bueno, mi papá toda la vida ha sido flaco, sigue siendo flaco. Los pantalones que no le quedaban y mi mamá les metía un poquito y esos eran los jeans que yo usaba. Wow. Entonces, mi hermano pues también en ver la situación también buscó trabajo, era un trabajo de un salario mínimo,
mi papá lo que lograra rebuscarse. Yo dije, bueno, yo necesito también trabajar, también hacer algo. Producir para la familia. Producir. Y en ese momento, imagínate que creo que pues que tenía que pasar eso para que mi vida se direccionara por otro lado. Y es que yo busco en el periódico trabajos pues vacacionales, y recuerdo yo en el periódico que había una convocatoria de un concurso de modelaje. Ya yo estaba en la universidad cuando eso, había una convocatoria de un concurso de modelaje, y mi mamá me dice, Dayana, pero métete. El premio era ropa de todos los locales comerciales. Métete, no hay trabajo, pero métete ahí, matas el tiempo y ajá. Y te ganas tu ropita. Sí, te ganas tu ropita. Y yo, bueno, listo. Me he metido en el bendito concurso me acuerdo yo del Paseo de la Castellana, mis compañeros, todo el mundo. Yo fui normal, o sea, yo creo que era la primera vez que me metía en ese tema de concursos y eso. Cuando anuncian el ganador, soy yo. Wow. Yo quedé yo. Entonces te podrás imaginar que yo, que no tenía ropa que ponerme, que iba a trabajar para tener algo, tener ropa de todos los almacenes. Y la satisfacción de ganar. De ganar, que eso uno no lo esperaba. Pues yo no lo esperaba. Dayana, no. Que yo vi unas mujeres hermosas ahí y yo me veía así como que, pero como no. Que seré. Sí, seré yo. Nos fuimos muy lejos y yo quiero regresarme un poquitico hacia atrás, hacia Caracas. Ok. Hacia tus colegios, porque tú me dijiste que llegaste aquí ya después a los 14 años, 12, sí, 14 años. Sí. Pero tuviste una niñez en Venezuela y una adolescencia que quisiera yo entrar un poquito a descubrir eso. Cuéntame de tu niñez, ¿dónde fuiste? ¿A qué colegio? Sí, hay que decirle a la gente dónde estudió Dayana. Bueno, no, yo estudié en 2 colegios. Es que me sorprendí mucho que tú me dijiste, yo no sabía que tú viviste en Venezuela. Ok. Ajá. Bueno, yo estudié en 2 colegios, uno pues que realmente no me acuerdo el nombre cuando estaba en la primaria, pero mi colegio, el colegio La Sagrada Familia, un colegio católico de curas, falda larga, horario a las 6 de la mañana, 6:15. Divino mi colegio, la verdad, pues O sea, eso fue el bachillerato. Ese fue el bachillerato. Ajá. O sea, eso fue como lo último que estudié en Caracas. Okay. Y nada, tuve unas amigas muy lindas. ¿Te acuerdas de ellas? Sí, me acuerdo de Isaura, de Laura, de Jacqueline, eran como mi círculo. Mi círculo. Pues no, una época muy bonita. Me acuerdo que me iba a pie, me regresaba a pie. Me tomaba una Pepsi-Cola al mediodía. No, una época muy bonita. Estuve hasta 8º grado, que fue cuando ya pues me trajeron. En Caracas conocí mucha música. Yo pues aparte de la salsa, me gusta mucho el tema del rockcito, del rock en español, el ska, el reggae y todo eso, pues lo conocí en Caracas porque era una música que nos gustaba a todos los de la época, a todos mis compañeros. Entonces, bueno, nada, pero allá ¿Anécdotas pues, del colegio de esa época? Anécdotas del colegio. Así, de profesores, de amigos. No, yo me acuerdo que allá hacían las fiestas de día que se llamaban los matinés, entonces los viernes a las 3 de la tarde. Bailables. Sí, a las 3 de la tarde comenzaban las fiestas de los otros colegios. Y una vez, pues me acuerdo que me escapé, le dije a mi mamá que iba a hacer una tarea y nada, llegué como a las 7 de la noche, eso fue el regaño de la vida. Con mis amigas recuerdo que fue mi primer concierto, Aerolite Music Show, en el aeropuerto de La Carlota en Caracas. Okay. Me acuerdo que se iba a presentar ahí una banda de reggae que se llaman Los Pericos, de Argentina, Desorden Público, me acuerdo, pues esos 2 son como los que más recuerdo. Y le dije a mi mamá, mami, es que vamos a ir a ver a Los Pericos, vamos con mis 4 amigas. Tenía yo, pues, ¿qué te digo? 12 años. Okay. Vamos con mis amigas, sí, bueno, listo. Yo era muy independiente en Caracas, yo sabía moverme en Caracas con el tema del metro. Okay. Entonces, era muy adulta, muy madura, me daban esos permisos. Y mi mamá, pues, bueno, sí, pero a las 9 de la noche estás aquí. Y yo, bueno, mami, sí, total, que, nos fuimos, ya. 3 de la tarde, a las 7 ya teníamos que salir.
Y no, pero ¿cómo nos vamos a ir Y si no se han apenas estaba presentado los comenzando pericos? esto. No, esperemos. Total, que cerraron el metro, lo cerraban a las 11 de la noche, mi mamá en el metro esperándome con las mamás de las otras niñitas y nosotras en el concierto. Eso fue un show, las mamás llorando, todas llorando, mi mamá, Se perdieron. no existían los celulares, ¿dónde están las niñas? Me acuerdo que llamé a un teléfono público, mami, es que había mucha gente y hasta ahora fue que logramos llegar a la puerta. Pero era comprensible No, eso fue el era- regaño de la vida porque es que el permiso era hasta tarde a las 9 de la noche, Ok. antes que cerraran el metro. Total que eso nos fueron a buscar. No, eso fue un show. Pero no, vi a los Bacanísimo. pericos que fue lo... Lo mejor. Oye, Daya, una preguntita así bacana. Una preguntita bacana. De esas amistades de Venezuela, de la niñez y la adolescencia, ¿todavía sigues teniendo contacto con ella o Sí, eso quedó así? alcancé a tener contacto hasta como hace 2 años, 3 años, con una que fue pues como la más, que es Isaura. Luego pues nos perdimos el rastro. Laura pues sé que está en París, la veo súper bien, o sea, como que nos seguimos, como que sabemos que existimos, pero así que hablemos, que estamos, que tal, no, ya no. Y de esas amistades del barrio de Caracas, ¿te acuerdas de alguien en especial? No, ¿Te nadita. acuerdas de tus cuadras que hacían por ahí? ¿Cuál eran la...? Eso era un tema bastante interesante porque nosotros no vivíamos en barrio de colombianos, nosotros vivíamos en barrio de venezolanos. Ok. Y éramos 2 familias colombianas, el resto era puro venezolano. Entonces, mi papá, con sus costumbres colombianas, los sábados y los domingos no podía faltar la música a todo volumen. Wow. Entonces, obviamente el vallenato de Diomedes, la salsa, los africanos, pues mi papá ama la música africana. Y bueno, entonces éramos como que ya éramos los colombianos. Ya como que cuando comencé a crecer yo, papi, que no pongas esa música, que qué pena, que mira, qué tal. Pero no, fue un barrio muy chévere, ¿sabes? A pesar de que era un barrio venezolano, me acuerdo pues alguna imagen de mis vecinos, me acuerdo del señor de al frente, Ángel, María Ángel, la hija, ellos tenían un pick-up que en Venezuela no se llama pick-up, sino que se llama miniteca. Ok. Y ahí fue donde también escuché mucha salsa y le La aprendí música, la salsa, salsa. porque en Caracas, en los barrios, lo que más suena es la salsa. Entonces hay muchas canciones de esa salsa de la Fania, de esa salsa sabrosa que le escuché a este señor. Y me acuerdo que después, papi, este señor puso esta canción que me gusta, ¿qué tal? Mi papá no, entonces llamaba a mi tío, una canción que yo sé la tralea, que decía ta, 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 ta. Y mi tío, sí, esa es esta. Y a la semana me aparecía mi tío con el disco y me lo regalaba. Ok. Entonces, Que en esa época el LP era... Y el regalar LP, un sí. LP era Sí. bacanísimo para una persona que escuchaba música. sí, la verdad que sí. O sea que la melomanía esa que tú cargas encima viene desde niño. Viene Con desde el niño tema con de mi los- papá. el tema de los picó, la música los sábados, los domingos. Me imagino que Claro, tu con papá mi se sentaba en papá. la puerta, se tomaba su cerveza. Total, Y total. pasaban... Yo me acuerdo que en esa así pequeñita me ponían, yo le decía a mi papá, papi, yo quiero poner una canción. Yo quiero poner yo quiero poner música. Y ellos estaban reunidos, yo ponía música. Yo agarraba y programaba. O sea, de esos equipos que eran el amplificador, el amplificador, ecualizador, reverberador mezclador, y todo. reverberador, los 2 tocadiscos. Wow. Eso era lo de los cassettes. Wow. Y mi papá tenía ese grande que es como una cinta, un riel. Ah, carrete. el track. Ese que era grande, que tenía como 5 o 6 horas de grabación. Wow. Mi papá también tenía eso. Wow. Sí. Cuando tú me hablas de eso, me estoy trasladando también a mi niñez, ¿oíste? Porque yo vivo en Manga desde niño. Y como en esa época Manga era la Manga apacible y tranquila. Por Sí. aquí no pasaba carro, por aquí no pasaban buses. Entonces los fines de semana, clásico, la tomada de cerveza de los viejos a las 10 de la mañana
y después pasaban al sello negro y los super equipos. Yo tenía el super equipo de la cuadra. Ok. Y también, súbale volumen. Y toda la cuadra feliz. Y toda la cuadra feliz Todo el porque mundo bailaba, cantaba. el Sansui, el Kenwood, el Technics, toda esa vaina estuve en mi casa. Sí. Dayana, bueno, ya supimos bastante. Sansui también había una marca, ¿no? Sansui, claro. Claro. Marantz. Marantz. Wow. Claro. Me gustaría saber ya, bueno, ya supimos de tu adolescencia, de tus colegios en Caracas. Cuando viniste a Cartagena a los 12 años, ¿dónde fuiste? ¿A qué colegio? Bueno, eso fue una historia bastante interesante porque en esa época, cuando regresé, estaba esa creencia de que el que venía de Venezuela era medio, o sea, que los colegios de Venezuela no enseñaban y los de Colombia eran más avanzados. Okay. Entonces eso me costó mucho porque yo pues hice 8º grado en Caracas, venía a ser 9º y todos los colegios me querían bajar a 7º porque venía de Caracas. Entonces yo, no, ¿cómo así? ¿Qué tal? Bueno, total que me acuerdo de Hilda Rosa Alarcón, que le agradezco muchísimo, y también pues que habíamos llegado, sí teníamos unos ahorros, pero el plan era como también estudiar en un colegio público, pues porque pues no sabíamos cómo iban a estar las cosas. Hilda Rosa me ayudó a entrar a CENSPES, Concentración Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el Líbano. Okay. Y ahí entré. Cuando entré a CESPES, me acuerdo que el director del colegio público del colegio me dijo que yo venía de Venezuela, que yo no traía los conocimientos de pronto a la altura para cursar un 9º, que no tenía ni idea de historia ni geografía de Colombia y que yo pues lo máximo que podían hacer era ponerme a repetir 8º. Yo me acuerdo que yo le dije, vamos a hacer algo, permítame hacer el 9º, hágame exámenes, regáleme 6 meses para estudiar geografía e historia de Colombia, y si yo no paso el examen, me baja a 7º, no a 8º, bájeme a 7º. Okay. Y me acuerdo yo que, listo, vamos a hacer eso. Me inscribieron en 9º. Cuando yo llegué a 9º, gracias a Dios, mi colegio en Caracas, todo lo que estaba dando en 9º aquí ya yo lo había visto. Okay. Entonces fui muy sobresaliente, sobre todo con la parte de matemática. Y bueno, vamos a estudiar historia de Colombia, vamos a estudiar geografía, y eso estudia. Por supuesto hice mi examen y lo pasé adelante y nada, no me tocó repetir. Okay. Entonces en esa época era experta en historia de Colombia y en geografía. En ese colegio duraste todo sí, ahí me todo el gradué. bachillerato que te faltaba. Ahí me gradué, fui personera del colegio. Okay. Ahí me presenté en la Universidad de Cartagena a esta carrera de química. Me acuerdo que ocupé el primer lugar. Wow. Ocupé el primer lugar en el colegio en las pruebas IFES. Wow. La verdad era pues muy, o sea, siempre he sido con la parte académica, siempre he sido como muy... O sea, bastante pilosa. Sí, he sido muy pilas con eso. Entonces nada, un colegio al que le agradezco de verdad la oportunidad. Sabes que bueno, no tiene que contar los proyectos, pero sí le pido a Dios que me permita desde donde estoy hoy, en algún momento poder agradecerle al colegio lo que hizo por mí en ese momento. ¿Todavía existe el colegio? Sí, claro, todavía ¿Lo has existe. visitado después de tantos años? Sí, lo he visitado. Tengo un proyecto hermoso con el colegio, bacano. Un proyecto hermoso con la zona. Pero bueno, son cosas que se van a ir dando con el tiempo. Poco yo sé que sí, en el nombre de Dios. Poco a poco. Pero no, es un colegio chévere. ¿Y del colegio qué te acuerdas? De los amigos del colegio. Colegio teso, porque pues yo venía de estudiar en Caracas en un colegio privado, que todo el mundo era así como medio pispirispi, y me metí pues en otro colegio en Cartagena, público, en una zona como el Líbano, popular. Entonces... fue un cambio drástico, pero nada, mientras me acostumbraba y mientras iba ya haciéndome a la gente, haciéndome a las costumbres, al principio pues lo que pasa en todos los colegios, como que me hacían como bullying. ¿Pero el bullying qué era? Bullying por venezolana, bullying de pronto por bonita, por nueva,
Pero eso duró, como te digo, o sea, eso fueron 4 meses, o sea, alcancé a ser personera del colegio. Wow. Entonces, nada, fue algo como muy chévere, recuerdo con mucho cariño a mis compañeros, también como conocer esa otra parte de Cartagena, también, o sea, estar como me acuerdo pues desde allá ese colegio queda en la entrada del Líbano y a veces pues la situación económica que te comento que era compleja, me venía a pie hasta los Caracoles. Una tía hermana de mi papá se hizo cargo de mí, de mis uniformes, de mis transportes, de mi merienda, mientras mi papá se estabilizaba. Entonces fue algo como chévere porque era como también como aprender esa situación, aprenderles a personas que de pronto no tenían esa situación económica tan bien y verlos felices, ver sus familias alegres, meterme en el barrio, vamos para la fiesta, vamos a conocer. O sea, la verdad le doy gracias a Dios haber estado en el colegio. Sí, total. Y conocí la vida, o sea, aprendí a conocer cosas de la vida, como te digo, yo venía pues en Caracas, pues nuestra situación económica era muy estable, a mí no me faltaba nada, venía de un colegio privado, del sector era un colegio pues pispirispi, por decirlo así, pero acá conocí otra vida que me ayudó a crecer, que como que hey, todo no es tan fácil, hay que lucharse las cosas y que si en este momento no tienes, eso no es motivo para que no seas feliz porque hay gente que tiene menos y es más feliz. Disfruta más. Claro. Así es. Claro. Ven, Dayana, una preguntita. De esa época del colegio en Cartagena, ¿te acuerdas de algunos personajes que el llave, vamos a hablar del llave o la llave que tuviste en el colegio? Ah, sí, Daribé y Rosalba. ¿Todavía siguen contigo? Sí, pues nos hablamos de vez en cuando. Como te digo, pues yo... ¿Qué hacían en esa época? No, eso, éramos las 3 para arriba y las 3 para abajo, las tareas, éramos sobresalientes. No, fiestas. Muy poca fiesta. No, éramos muy académicas. Muy académicas. Muy académicas, muy poquito de fiesta, o sea, una que otra reunión, una que otra actividad que hacíamos en las casas de ellas, pero éramos muy académicas. Dari era de un pueblo que se llama Lata, creo que era. Okay. No me acuerdo el nombre del pueblo, un pueblo todo raro por allá, por el Guamo. Y ella estaba viviendo aquí con unos familiares, entonces pues como que hacíamos las tareas allá. Rosalba vivía cerca del colegio, también íbamos donde ella. Alvarito, también éramos pues sí, los 4, me olvidé de Alvarito también. Logramos pues juntos pasar a la Universidad de Cartagena. Alvarito hoy es un médico súper top. Qué bacano. Y bueno, nada, y ahí vamos. Bacano. Terminaste el colegio, te graduaste con sí. Todos tus amigos y decidiste, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Universidad de Cartagena, sí. Me voy a presentar a la Universidad de Cartagena. Sí. ¿Tus papás te apoyaron en esa idea de, como tú venías con tu ingeniería eléctrica, con tu sí. tema de la electricidad y la vaina, y de pronto cambias a química, ellos qué opinaron al respecto? Lo que pasa es que era, a ver, yo me acuerdo que averigüé en la tecnológica el tema de ingeniería eléctrica, averigüé en el ICETES, pues para que me dieran el crédito. Pues no, ellos no veían tanto como opción que yo me fuera a vivir a Bucaramanga, pues estaba muy pequeña. Para la UIS. Entonces fue como un momento como que, bueno, esto es lo que hay, es la Universidad de Cartagena, escoge ahí. Y pues a mí se me dio por escoger química, porque como te digo, o sea, siempre fue muy afín con los números, la matemática, la física. Después fue que me di cuenta que la química no tanto. La física me gustaba, los números. Entonces yo dije, bueno, esto es ciencia, ya es ciencia. O sea, realmente agarré la carrera como que era como que ya como lo que ya. Eso te iba a preguntar, o sea, cogiste ya porque dijimos, vamos. Porque era eso o no estudiar. Okay. Y era como lo más afín a mí. O sea, yo siempre he sido como rara. O sea, en vez de agarrar una carrera más comercial, una administración de empresa, comunicación social, nada, yo química porque yo tengo que ser diferente. Pero te va a servir la química
para que hagas el nuevo licor Vuelta Bajero. Ojalá Dios permita que siga la nueva cerveza. ¿Ron Vuelta Bajero o cerveza Vuelta Bajero? Ahí vamos con eso, en el nombre de Dios, ojalá que sí. Bueno, entonces te fuiste a la Universidad de Cartagena, pasaste en la Universidad de Cartagena. Primer lugar, mi amor. ¿Ajá? Primer lugar. Wow, increíble. Sí. O sea, tenemos una Dayana súper inteligente. Total. Yo siempre, pues. Entraste a la Universidad de Cartagena. Cuéntame de la Universidad Bueno, de Cartagena. no, mira, la universidad súper chévere, primer semestre. ¿Seguiste viviendo en Los Caracoles? Sí, no, yo viví con mis papás hasta hace 3 años. Todavía siguen viviendo en Los Caracoles. Ellos siguen viviendo en Los Caracoles, sí. No, ¿qué te digo? La universidad, pues, súper chévere. En el segundo semestre me entró la crisis de no querer seguir estudiando porque esto no es para mí. ¿Yo qué hago aquí? Esto no me gusta. Y precisamente con la carrera, con la materia de química. Entonces yo digo, si no me gusta la materia, o sea, ¿cómo voy a estudiar yo algo? Total. O sea, fue una crisis bastante. Le agradezco a un profesor Gilberto, mi profesor de matemática, que me acuerdo que llorando llegué allá y le dije, profe, yo no voy a seguir, esto no es para mí. Y habló conmigo, pues me llenó como de mucha valentía. ¿Qué vas a hacer? Mira que tú eres una estudiante muy brillante. Y bueno, ahí seguí adelante. En el año 2003, te cuento, para poder llegar ahí a ese tema. ¿Te acuerdas que te dije que me inscribí en un concurso de modelaje que gané? Okay. Ese concurso de modelaje, ya yo estaba en la universidad, fue más o menos en esas épocas. Ese concurso de modelaje, listo, ya gané el premio, los jeans. ¡Qué chévere, Dayana! Bueno, me llama ese gran muchacho amigo Johnny de la Torre. Yo creo que ese muchacho, o sea, bueno, aprovecho, yo no sé si él va a ver esto, ojalá que lo vea algún día y agradecerle porque Johnny de la Torre. Hoy por hoy, Johnny de la Torre es la persona que vio en mí un potencial que no vio más nadie. Y yo gané, y Johnny era el administrador del centro comercial. Y a Johnny le dijeron, Johnny, necesitamos unas modelos para trabajar con Bavaria para hacer el lanzamiento del Festival de la Cerveza. Ok. Y Johnny, sí, te la tengo. Dayana, ¿quieres trabajar? Yo, sí, de una, claro. Y fui como modelo con otras niñas. Ya, simplemente estar paradita, la sonrisa, la cosa, el cuento. Y ahí comenzaron a llamarme de Bavaria, pero... ¿Fuiste chica águila? Chica águila local. Ok. La de los afiches, no. Y comenzaron a llamarme de Bavaria como para vende modelo. Y ahí en Bavaria se dieron cuenta que el potencial mío no era ser modelo, sino que el potencial mío era dirigir, organizar, hacer. Me pusieron en contacto con una persona en Barranquilla, una empresa de Barranquilla, que era quien hacía todos los eventos de Bavaria en Cartagena. Me contrataron como modelo, pero me dijeron, te vamos a probar para que seas coordinadora de este evento. Okay. Yo, bueno, listo, súper. Lo hice súper bien y me convertí en la coordinadora de los eventos de esa empresa de Barranquilla aquí en Cartagena. Okay. Yo, bueno, 2003, ya yo estaba en la universidad, súper bien. Ya pues obviamente... Hacía las dos cosas, estudiabas. Sí. Entonces, sí, porque estos eran fines de semana. Tu platica de los fines de semana. Exacto, bueno, ya tenía toda la ropa del concurso y ya no me la gastaba en ropa. Ayudaba en la casa, hacía cositas, bueno, súper chévere. Y de repente llegó una gran oportunidad y es que yo comencé a hacer cualquier cantidad de eventos aquí para esa empresa y de repente de Bavaria me llamaron y me dijeron, hey, tú tienes mucho potencial. Tú no te mereces ser la empleada de unos barranquilleros. Tú deberías tener tu propia empresa aquí de eventos. Okay. Porque tú eres muy buena. Y yo, sí, ¿en serio? Bueno, efectivamente hice eso. Comencé con mi propia empresa. Comencé a mostrarme ante las empresas, las agencias de Bogotá que manejaban los eventos de Bavaria. Y ahí digamos que cambió todo, cambió mi visión. Comencé a ahorrar. Y ahí comencé porque siempre tuve como lo del tema de la música y comencé a ahorrar y ya tenía un dinero para el tema de este sitio de salsa que no tenía nombre todavía, pero que yo quería tener. Y ahí comenzó todo, o sea, ese tema de darme esa oportunidad de trabajar, imagínate, eso fue desde el 2003 que comencé como modelo hasta el año 2013.
Wow. que yo decidí ya dedicarme a mis negocios. Ok, ¿Ya? ok. Entonces, en el sexto semestre de universidad, yo dije, yo no tengo nada que hacer aquí en química. Yo, otra vez la crisis. Mentira, fue en séptimo semestre. Yo no tengo nada que hacer aquí en química. Yo, lo mío es la publicidad, lo mío son los eventos. Yo, ¿para qué me dediqué a esto? Yo tengo que estudiar marketing. Y que estaba viendo... Estaba ganando, me iba súper bien, porque hubo una época en que ya no era solo Cartagena, sino que hacía actividades en Santa Marta, en Riohacha, En los Valledupar, pueblos de aquí Montería, alrededor. Cincelejo, Magangué. Wow. O sea, ya O sea, Bavaria te dio la mano para qué. para que yo creciera. Y después que dejé de tener mi empresa, porque me tocó dejar mi empresa, porque ahora pues te cuento ese espacio negativo, me tocó dejar mi empresa, una empresa de Bogotá me adoptó y era como si yo fuera mi propio jefe, o sea, yo manejaba todo y ellos se encargaban de la parte administrativa. ¿Qué te cuento? Bueno, nada, me entró la crisis en séptimo semestre, yo perdí una materia que nadie pierde en la universidad, que es esta materia de esto que le daban a uno antes de las relaciones. Ay, Relaciones públicas. no, espérate, esta materia se me escapa, pero son estas materias de relleno, Básicas de cómo que- uno tratarse con la otra gente. Ajá. Se me escapa. Yo perdí esa materia 2 veces, Wow. o sea, una cosa absurda, y yo O sea, decía esto. lo que estabas haciendo no lo aplicabas o sea, no te lo validaban en la universidad. No, porque era química y no tenía nada que ver con el tema de publicidad ni nada de esto. Wow. Y entré en la crisis otra vez, yo para qué estudio esto, me voy a salir. Pero dije, "Ey, ya estoy en séptimo semestre, ya que te voy a falta un- salirme. te falta un poquito. Ya vamos a terminar. Entonces le metí el hombre a esa materia, humanidades. Humanidad. Imagínate quién pierde humanidades en una carrera de química. Yo. Humanidades, y bueno, salvé humanidades, salvé química inorgánica, que me costó también, y me gradué. Me gradué para entregarle a mi mamá el diploma. Ya soy químico. Año 2008, aquí está, y hasta ahí llegué con la química. Pero no, fue una experiencia muy chévere, porque ya era la universidad, los eventos y Vuelta Bajero, que comenzó en el año 2005. O sea, pasabas totalmente ocupada. Pasaba ocupada y tenía tiempo para mis cosas de universidad, de salir con mis amigos, de todo eso. Ok. Entonces, no, fue muy chévere, porque incluso Vuelta Bajero comenzó y lo que los atendían eran mis compañeros de clase. Entonces, Uy, qué ya bacán. que esta semana quedando sin plata, vete, y ese era el mesero. Qué bacán. No, que vete, y ese atendía la barra. O sea, así fue la cosa. Entonces terminaste tu universidad. Aquí está mi diploma, mami. Me voy a dedicar a lo mío. A lo mío. Y abriste la empresa de publicidad, de eventos. No, te cuento. Porque tú me dijiste, te voy a contar algo de No, sí, yo abrí la empresa de eventos en el año 2004. estando estudiando en la universidad. Estando estudiando en la universidad, Ujú. que fue que me dijeron. Pero imagínate que yo tenía, pues, cuestiones del aprendiz. Yo sacaba la plata del banco y la pagaba en efectivo. Ok. Y en una sacada de esa me han puesto una pistola en la cabeza y me han robado 12 millones de pesos del año 2004. Wow. Que eran un evento, pues, que teníamos en la playa. Fue una cosa horrible. De hecho, ese dinero no era tuyo. Te lo habían dado Era para para pagar. que Era para pagarle a los proveedores, a los artistas. Fue un evento en playa, había que pagarle a agrupaciones, a las modelos. Eso fue un desastre, porque pues yo estaba comenzando, el trauma de que te pongan una pistola, unos Total. fleteros, o sea, no, eso estuvo tenaz. Entonces ahí, bueno, me costó levantarme nuevamente. Lo intenté 2 veces más con una empresa propia. Y ya en el año O sea, en 2006, otra entidad me está diciendo que esa empresa me tocó dejarla. Me tocó dejarla, yo pagué, obviamente, seguí adelante, pero ya venía con un déficit muy grande. Ok. Entonces, bueno, normalicemos esto y salgamos adelante con otra. Y así en ese intento fueron como 3 veces. Y yo dije, bueno, estoy estudiando, estoy con el negocio, estoy con esto, no tengo los conocimientos administrativos para manejar esta parte. Entonces es cuando te digo que me adopta esta persona de Bogotá, esta empresa de Bogotá, y me dicen, Dayana, o sea, nosotros nos encargamos de los administrativos, tú ejecutas, tú pasas las cotizaciones
y nosotros nos encargamos de la parte administrativa y cobramos un adicional nosotros. Perfecto, perfecto. Y era súper bien porque me acuerdo de Fernando Pinzón, que pues o sea, uy, qué señor para confiar en mí demasiado. Don Fer, lo vi una sola vez en la vida, imagínate, todo era pues llamadas telefónicas. ¿Vive todavía? Murió. Sí, claro. Pues todas las personas estas de Bogotá que me enseñaron, que ellos trabajaban con Bavaria y me enseñaron mucho, Severo, Leal, Gonzalo Barriga, Ricardo Torres, todos ellos que me enseñaron lo que sé hoy en el tema de eventos, me metieron en esto. Y Don Fer, tenemos este evento, este es el presupuesto. Don Fer me mandaba a mí el dinero anticipado que yo le pagara a todos y no teníamos el problema de que no, que a 30 días, que factura, sino que, o sea, era una persona que confiaba muchísimo en mí, muchísimo, y yo en él, y era ese compromiso, como que esta es una persona que no se puede defraudar. Son los ángeles que se aparecen en la vida de uno, Dayana. Sí, la verdad que lo hacen sí. Crecer a uno. La verdad que sí. Y fíjate, todas esas enseñanzas de esos años, muchos años después, y fueron las que me inculcaron como eso que me gusta tanto, que me apasiona tanto, de hacer eventos, de hacer conciertos, de mover masas. Pues fue algo que lo viví desde muy joven y me gusta. Qué bacano. De verdad me gusta. Qué bacano. Entonces, listo. La empresa de tus eventos fracasó, la cerraste, seguiste trabajando con Bavaria. ¿Qué sucede posteriormente? O sea, ¿qué fue de Dayana? ¿Seguiste haciendo eventos con estas señores? Sí, señores? seguimos con ellos hasta el 2013. Hasta 2013. Sí. ¿Y en el 2013 qué dijiste? 2013, mira, teníamos un evento en Magangué, Sincelejo. Teníamos que poner modelos. Cuando hablas de eventos, hablas de conciertos. No. Teníamos, eran activaciones de marca de Bavaria y teníamos que poner modelos en Magangué, Sincelejo. Era una campaña en simultánea que tenía varias ciudades. Y me acuerdo ese día, estaba yo en Vuelta Bajero, y ese día ya Vuelta Bajero listo, era un viernes, a las 7 de la noche. Espérate, no te vayas tan lejos. ¿Ya tenías Vuelta Bajero? Sí, que Vuelta Bajero es del año 2005, te estoy hablando de 2013. ¿Tenías Vuelta Bajero pequeñito ese? No, el de las delicias, ya el grande. Pero yo quiero que de pronto nos cuente un poquitico de ese Vuelta Bajero pequeñito. Claro que sí. Que le cabían 20, 40 personas, claro que no nos has contado todavía. Bueno, claro. Para llegar al Vuelta Bajero grande, pero dale. Bueno, no, mira, todo este cuento, ese día estoy en Vuelta Bajero ya de las delicias, ya después me devuelvo. Y ese día las modelos no llegaron unas, no llegaron otras, yo llamaba y no contestaban, ya tenía que arrancar con Vuelta Bajero y me dio un malestar que casi me desmayo, se me bajó la presión y todo, y ahí caí en cuenta y dije, hey, cálmate, ¿qué estás haciendo? O sea, o te dedicas a tu negocio o te dedicas a esto, pero las dos cosas no puedes porque las dos cosas requieren tiempo y sacrificio, exacto. Entonces, bueno, ahí como que ese día dije, no, o sea, el sueño de mi vida es Vuelta Bajero. Hagamos esto, terminemos esta campaña y aquí paramos. Y así fue. Llamé, agradecí a todos, pero dije, no, me voy a dedicar a esto es lo mío. Quiero hacer todo lo que le aprendí a esas marcas, porque también incluso Concel, cuando existía Concel, también hacíamos estos eventos a nivel regional. Todo lo que le aprendí a esas marcas se lo quiero dedicar a lo mío. Y creo que eso pues ayudó mucho al posicionamiento de Vuelta Bajero, todo eso que ya traía. Qué bacano. Pero Vuelta Bajero del 2005, sí, efectivamente en Los Caracoles, en esto que te digo que mi papá vivía en Venezuela, se fue mi mamá una vez de viaje a estar con él y había un local comercial que estaban arrendando en 150,000 pesos, me acuerdo, ahí abajito en la avenida de Los Caracoles. Y yo dije, este es el momento de montar este negocio de salsa. Mi papá nunca quiso, no quería, porque él decía que pero no. Tú le contaste, voy a montar esto. No, yo le dije las intenciones. La intención. Pero cuando lo monté no le dije que lo hice. Porque él decía, no, yo no me quiero meter en eso, ¿quién lo va a atender? ¿Quién va a trasnochar? Eso es mucho problema. No, Dayana, ¿qué tal? Yo, bueno, papi, ya. Cuando yo vi la oportunidad lo hice sin autorización. Y bueno, de esto lo cuento mucho, pero de verdad lo cuento bastante porque es como decirle también a la gente que las cosas
De pronto mucha gente ve hoy, no, que Vuelta Bajero, que tienen 4 discotecas, que hace conciertos, que esa vieja. No, o sea, lo que está pasando hoy es el fruto del trabajo de muchos años. Y no solamente el trabajo, Dayana, sino que yo me voy y hago una retrospectiva de tu vida de niño. Y ya tú en Caracas cogías los discos de tu papá y los ponías en el pick-up de él. Sí, exacto. Entonces, hey, es una Dayana que viene desde niña. Desde niña con ese esto. chip. Sí, la verdad es que sí. Sí. No había caído en cuenta que, no, ahora que estaba acordándome lo de las minitecas y esto, el señor de la música de enfrente, que sí, o sea, yo soy un amante de la salsa desde niña, desde bebé. Sí, señor. Con esa música cuando me la entregaban. Pero bueno, entonces Vuelta Bajero, y lo Abriste cuento. el local. Abrí el local, mi mamá y mi papá no estaban. Julio Julio 25 del 2005. Y mi mamá no estaba, mi papá no estaba. Yo pues con los contactos en Bavaria me ayudaron. Pues obviamente trabajaba con ellos. Entonces, te ayudaron en producto, el primer producto. Me pusieron 2 neveras, me prestaron las sillas y las mesas de otro negocio que hicieron. Hey, préstale esto a esta muchacha que va a abrir. Me pusieron el aviso. Y bueno, yo dije, bueno, ya nada. Bajé 2 televisores cabezones de la casa para poner videos. El equipo de sonido de mi papá, la música, los discos de mi papá, los CDs. ¿Cómo lo decoro? Compré esteras en el mercado y eso era estera por todos lados. Mi papá tenía unos discos de edición especial, que son esos discos que se abren, que cuando, pues tú lo abrías como un libro, pero cuando lo abrías era el afiche, que era Ismael Miranda, que era Oscar de León, eran afiches así. Esos no los mandé a enmarcar. A mí en el colegio en Sempes me enseñaron a enmarcar cuadros. Okay. Yo me fui al mercado, mandé a cortar mis tiritas de aluminio y ya yo sabía enmarcar mis cuadritos y yo enmarqué mis discos, mis LP y esos eran mis cuadritos. No quiero fotos, no quiero afiche, quiero disco. Y ahí comenzó Vuelta Bajero. ¿Cómo refrescamos a la gente? Entonces mi mamá y mi papá no estaban y estaba el ventilador del cuarto de mi papá y el ventilador del cuarto mío. Entonces eso era lo que yo bajaba y subía todos los días. Cuando mi papá llegó, yo, papi, por teléfono, mami, papi, es que, yo hice algo acá, ahora pues cuando vengan hablamos, ¿qué tal? Y ya cuando llegaron, papi, yo monté el negocio de salsa. Vamos a ver qué pasa. Total. Y así comenzó Vuelta Bajero para 20 personas. Como te digo, mis compañeros todos los días, Dayana. No, viernes y sábado. Viernes y sábado. Sí, porque yo estudiaba pura y cerveza. hacía eventos. Pura cerveza. Y mis compañeros del colegio, de la universidad, eran los meseros, el que atendía la barra, yo ponía la música, me ayudaban a cerrar la puerta, a abrir la puerta. Los martes llegaba la cerveza, entonces yo misma jalaba mi cerveza, traía la cerveza, yo trapeaba el piso. Una pregunta, Dayana, porque mucha gente quisiera saber, detrás de esa mujer que de niña comenzó a escuchar la música salsa, melómana, y que toda su vida pasó en ese tema, esa combinación de música con trago, ¿tú cómo la sorteaste? ¿O solamente dijiste, no, yo voy a dedicarme a hacer divertir a la gente, pero yo no? No, yo siempre tuve. ¿O te gustó también el traguito? No. Mira, yo trato mi empresa desde el primer día como si, yo le digo y se lo digo a mi equipo de trabajo, esto es como si estuviéramos trabajando en Ecopetrol. Okay. Esto podemos tener todo el trago de por medio, toda la fiesta de por medio, pero si este tipo de negocios no se tratan con el profesionalismo, como si tú tuvieras, fueras el dueño de Ecopetrol o el dueño de cualquier multinacional, no va a pasar nada. Okay. ¿Ya? Nunca mezclé trago, nunca tomé. O sea, cuando yo tomo en mi negocio es porque digo, este día no voy a trabajar. Okay. Sobre todo, primero, por respeto a los clientes. Segundo, porque no se puede, o sea, es que es un trabajo serio. Es igualmente serio como estar en cualquier oficina de 8 a 12 y de 2 a 6. Y que definitivamente nadie que esté
en estado de alicoramiento va a hacer las cosas bien. Nadie. Lo Totalmente único de que uno acuerdo. puede hacer bien cuando está tomado es rumbear. Total. Es lo único. Pero nadie trabaja, ni los cantantes, ni los que tenemos discoteca. Además de que esto es un negocio que se presta para ser muy amiguero. ¿Amiguero en qué sentido? En que Dayana tiene discoteca. Imagínate yo fiándole a mis compañeros de la universidad. Eso Se no hubiera quiebra durado. uno, se quiebra uno. Dayana tiene discoteca, vámonos a tomar allá. No, no puede ser. Entonces, no, o sea, con eso No sí se he sido combina muy el estricta. negocio con el trago. Nada, con eso he sido muy estricta. Solamente tomas cuando dice hoy Hoy voy a tomar. Hoy me voy de rumba y hoy tomo y eso sí, cuando eso sí dices es la te vas de rumba. rumba, te vas de rumba fuera de Vuelta Bajero. No, es que yo me gustan, son mis sitios. Ah, ok. La salsa me encanta en Vuelta Bajero, la música retro me encanta en el patiecito retro y el vallenato me encanta en mi hermano y yo ¿para qué voy a inventar y para otro lado? Total. Que además es difícil manejar estos negocios. Yo tuve Sí, restaurante, es yo tuve complejo. restaurante. Y uno siendo mujer en el año 2005, joven, entonces también tocaba marcar como listo, soy mujer, soy joven, pero no estoy disponible para que tú borracho vengas a agarrarme, a manosearme, a creer que tienes O sea, derecho siempre sobre mí. pusiste tu- Siempre la frontera. Te puedo Y la decir, gente ya lo sabía. la gente, o sea, fue con mucho respeto, mucho respeto. Mira, o sea, es una cosa que si tocaba no ser antipática, sino poner cara, se ponía. Por favor, respete. Te puedo decir, Pedrito, le doy gracias a Dios. Yo tengo 20 años este año con Vuelta Bajero y yo no te puedo decir un cliente me faltó el respeto. Wow. No te puedo decir un cliente me cogió la nalga, un cliente me hizo esto. Wow. No pasó, nunca ha pasado. Qué bacano. Y la gente chévere porque me ven con mucho respeto. Y respeto no es ser antipático, sino que hay límites y somos mujeres y estamos en el negocio del entretenimiento, pero eso no quiere decir que estemos disponibles, seamos disponibles. Qué vaina que lo que me estás contando, porque este negocio de música y trago siempre trae problemas. Claro, ¿no? Y se presta para Entonces todo. se presta para muchas cosas. Sí, sí, y qué total. bueno que tú en 20 años tú me vengas a decir aquí, nunca he tenido problema con nadie. Gracias a Dios. Toco. Pero sabes también que también, Dayana, que este gremio de la salsa siempre ha sido un gremio de gente adulta, Sí, respetuosa. respetuosa. Exacto. Y de gente adulta que a veces, muchos de ellos, digamos el 80% se va con su pareja o con su esposa a pasar su rato de salsa. Mira que nos pasa algo muy bonito en Vuelta Bajero, sobre todo cuando estábamos pues creciendo, que ya éramos un sitio más grande, y es que iban las familias, esposa, esposo, hijos, y habían esposas que sabían que sus esposos estaban en Vuelta Bajero y se sentían tranquilas. No sé ahora porque pues, tengo rato pero se sentían tranquilas porque sabían que iban a un sitio sano y que independientemente de que hubiese una mujer ahí al frente, no era una mujer que iba a estar Total. al acecho de Total, su familia. total. Porque siempre, entre otras cosas, el concepto de Vuelta Bajero ha sido la familia Vuelta Bajero, queremos hacerlo, que todos sean parte nuestra, y de hecho todos son parte nuestra. Sin esa gran familia cartagenera que tenemos, pues no hubiera pasado nada de las cosas bonitas que gracias a Dios nos han pasado. Nos fuimos penetrando a Vuelta Bajero. Ya nos fuimos por Vuelta Bajero. Pero quería saber antes de eso, porque el nombre de Vuelta Bajero es especial. Sí. Para mí es espectacular. ¿Cómo nació ese nombre de Vuelta Bajero? Vas a creer. Acá yo. Vuelta Bajero. Imagínate que en estos días me estaba acordando porque hago la cuña, el 22 de junio tenemos en vivo a la Orquesta Típica Nobel. Wow. Y la Orquesta Típica Nobel tiene una versión del son Vuelta Bajero. El son Vuelta Bajero pues originalmente de Orlando Contreras, pero la versión de la Típica Nobel es hermosa, o sea, tiene unos violines hermosos. Y en ese 2004, 2005 que yo quería pues este sitio de salsa, esa era mi canción favorita, el son Vuelta Bajero, Okay. la versión de la Típica Nobel. Y yo esa canción, esos violines, y es linda, o sea, es linda, de verdad, ojalá tengan la oportunidad de escucharla, creo que es la versión más hermosa del son Vuelta Bajero. Okay. Y yo dije, bueno, cuando tenga
un sitio se va a llamar Vuelta Bajero. Busqué, leí más sobre Vuelta Bajero, pues la región de Cuba. Hay una que se llama Vuelta Bajero en Cuba. Sí, claro, hay una región de Cuba que se llama Vuelta Bajo. Es la región donde está Pinar del Río. Es una región Zona donde... cañera. Sí, donde cultivan la hoja de tabaco. Entonces conocí más sobre eso. Correcto. Pero la canción era la canción. Además de que el nombre era bien raro. Entonces, nadie en esa época lo pronunciaba bien. Entonces yo decía, bueno, yo monto este negocio aquí en Los Caracoles, le ponemos el letrero que diga solamente Vuelta Bajero, y todos los buses, porque por ahí pasaban los buses Caracoles campestres, todos estos buses que pasan por aquí, que vean el aviso, van a preguntar eso qué es, y algún día van a venir a averiguar qué es. Total. Estaba Vuelta Bajero, pero en el aviso no decía ni terraza, ni bar, ni discoteca, nada, solamente Vuelta Bajero. Y bueno, así comenzó el sitio con el nombre más raro del mundo, que en algún momento me prometí que sería el nombre más conocido de Cartagena. Y gracias a Dios, pues aquí vamos. Ya yo creo que mucha gente lo conoce. No, bastante. Y ese tema me gustó cuando dijiste que la gente que va a Vuelta Bajero, las esposas, bueno, es un sitio muy sano. si soy yo me voy a Vuelta Bajero, solo, a veces. Pero yo voy porque yo quiero escuchar música, salsa, sentarme solo, tomarme una cerveza, todo tres y para la casa. Claro, como un desestrese. Como un desestrés. Claro. Yo voy al del centro, que me encanta mucho tu sitio. Ay, pero bueno, gracias. cuando tú me hablas de ese sitio pequeñito, ¿comenzaste a ganar plata? ¿O, no. ¿O lo hacías por esa pasión que tenías de que la gente escuchara salsa y tener un sitio? Mira, ese sitio Vuelta Bajero lo mantuvo los eventos que yo hacía, ¿sí? La parte de los eventos lo mantenía. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo no, porque solamente vendía cerveza, era un espacio muy pequeño, los costos no me daban, pero ahí pasó algo muy bonito, y es que fue bueno, no sé si fue el primero, pero por lo menos de la época sí, el primer sitio de salsa dirigido por una mujer, donde la mujer fuera la DJ, y eso atrajo mucha prensa. Ah, era DJ también. Claro, porque es que, o sea... ¿Y tenías una empleada que despachaba? Sí, había una persona que despachaba y estaba el mesero, éramos tres. Okay. ¿Ya? A veces ese empleado no estaba y yo ponía el disco y despachaba. O Hacía sea, las dos cosas y anotaba. Tenías una infraestructura que te costaba un dinero. Pero es que era pequeñito, era ahí pequeñito. Entonces, y pues los empleados se les pagaba con el día, pero yo tenía eso. Yo sabía, de verdad, que si, no sé, o sea, es como ese sexto sentido que tenemos las mujeres, que si yo seguía trabajando en eso, las cosas iban a funcionar en algún momento. Se me acercó mucha gente para ofrecerme sociedades, para vamos y crecemos, vamos y esto, pero eso tenía que llevar el proceso de acuerdo a cómo tenían que ser las cosas. En ese sitio pequeño, que mantuvo mi sitio de mi empresa de eventos, en ese sitio pequeño llegó Caracol Televisión, wow, llegó el Universal, llegó el Cubo, llegó el Heraldo, llegó Telecaribe, porque era como que una novedad, porque tú sabes que la salsa siempre ha sido muy machista, muy masculina, entonces como que una novedad, como que, hey, una muchacha DJ, salsa, DJ, jovencita, porque pues imagínate esa etapa, 23, 24 años, wow, jovencita dedicada a esto, estudiante, entonces eso como que llamó mucho la atención y sirvió mucho para seguir. Yo estaba segura de algo, yo dije, voy a seguir construyendo, esto que estoy haciendo este tiempo es una inversión, era un arriendo también muy económico, esto es una inversión porque sé que en algún momento esto va a ser grande. Bacano. Esto va a ser grande, entonces vamos a seguir construyendo. Una meta y voy para allá. Gracias a Dios, sí. Pero no me has hablado más de tu mamá y de tu papá. Conmigo firmes. Contigo firme en el negocio. Ya mi papá, después que no quería el negocio, él pues obviamente en esa etapa, mientras estábamos en Los Caracoles, él no podía venir, y ya él me mandaba videos, me mandaba música. Mira esto para Vuelta Bajero. En Venezuela salía musiquita buena. Uf, buenísima y muy buenos videos. Y él me mandaba, mira, te mando este video. Rockband Music. Rockband Music, sí. Me mandaba videos, cuadros. No, eso estaba bacanísimo. Sí. Ven, no hemos hablado de tus hermanos. Tengo un hermano. Recordemos a tu hermano. Edgar. ¿Tienes un hermanito? Tengo. Mi hermano falleció. Mayor.
Mi hermano falleció Falleció. en el 2020. Wow. No, sabía. mi hermano es mi equipo. Es porque todavía me da muchas fuerzas. Tu ángel guardián. Sí, sí, No mi sabía hermano, eso, fíjate. mi hermano, ¿qué te puedo decir? O sea, yo cogía para donde estuviera mi hermano, ahí estaba yo. Tu llavecita. Y sí. hacían lo mismo. O sea, él también te colaboraba en tu. Él sí me emprendimiento, apoyaba. o él estaba en otro. No, él estaba en en otras otro tema. cosas. Te recuerdo pues que él trabajaba, él se metió a trabajar barriendo en Tenaris, me acuerdo, para ayudarnos antes de que todos estos negocios existieran con la situación económica. Después tuvo su familia, ahí en Tenaris fue creciendo, se graduó de ingeniero, de dijiste que era mayor, administrador. ¿cierto? Sí, Ajá. 50 años, cumpliría ahora el 27 de julio. Y nada, él no estuvo conmigo, o sea, él me apoyaba como de lejos, pero pues también estaba con sus cosas, pero sí estábamos como muy confidentes, muy amigos, muy que hablábamos, muy que nos decíamos las cosas. Y él también absorbió ese tema de la melomanía, la música. Él alcanzó a tener sitio de vallenato. A ver, mi papá es el salsero de la casa, y Ok. te acuerdas que te dije que Dayana siempre, todo lo que hiciera el papá, ahí estaba Dayana. Ok. Y mi mamá es la vallenatera de la casa. Entonces mi hermano era esa afinidad con mi mamá. Ok. Entonces mi hermano vallenato. Entonces ya tu idea, Barrio Los Caracoles, ya la gente comenzó a conocerte, Universal, publicidad. Con ese salto ya dice, me voy a dar el salto y me voy a alquilar una casa. Sí, ¿Cómo fue y cuándo? sí, eso fue en el año 2010. En Las Delicias conocí a alguien muy especial. No, un pero gran espérate, amigo. no nos vayamos para allá todavía. Ok, Yo tengo un tema que se llama El Rincón de Getsemaní ok. y te tengo ahí relacionada con ese tema. Ajá. No, mira, te voy a hablar Eso fue otro tema aparte. Ese es otro tema aparte. Después de Caracoles, Pero no, el Rincón de Getsemaní no tenías nada que ver ahí. nada que ver ahí. Tú eras No. una simple asistente al Rincón. No, nada. Yo Rincón fue como un tema después de separación. Pero no, te cuento, pues esto es otro tema también que nunca lo he hablado públicamente. Imagínate, pues, uno joven, y pues con esto no estoy intentando justificar nada, pero uno joven, conocer a una persona muy afín a ti, con lo que te gusta, muy inteligente, pues obviamente uno queda cautivo. Una persona que me enseñó muchas cosas, de la que aprendí mucho. Te puedo decir públicamente que fue el amor de mi vida, fue la persona con la que quería construir una familia. Okay. Lamentablemente pues las cosas no se dieron, porque yo quería una cosa y esta persona quería otra. Y uno, bueno, finalmente uno se da cuenta que a veces pues el amor que te están ofreciendo no es lo que tú estás esperando, y Ok. hay que irse. Okay. Entonces, bueno, ahí me fui. Quiero dejar la salvedad porque cuando esa relación se acabó, hubo un rumor horrible en la Mucha ciudad. especulación. Sí, de que yo le había robado el negocio, de que yo todo. Pero hay dos cosas acá, y lo digo con la frente en alto y orgullosa y agradecida Qué con bacán. Dios. Mi negocio económicamente nunca dependió de nadie. Ok. Nunca. Lo saqué yo sola adelante con mis eventos, con mis cosas. A nivel de imagen, sí, una persona que aportó mucho, musicalmente aportó mucho, que le aprendí muchísimo de la música, que le estoy agradecida, que hoy por hoy recuerdo con mucho cariño, y creo que pues, después de las circunstancias hoy hay mucho cariño entre los dos, pero no le quité el negocio a nadie. O sea, que se olvide la gente Sí, de que total. Y que esta separación ocurrió oficialmente en el 2015. Okay. Ya estábamos separados desde el 2014 por cosas personales que prefiero no hablar porque no quiero Tranquila. dañar la imagen de nadie. Tranquilo. Pero a partir del 2016, cuando yo suelto esta relación, comienza la gran época de Vuelta Bajero. Comienza Vuelta Bajero a crecer en sedes, comenzamos a montar la sede de Getsemaní, nació Vuelta Bajero Salsa Festival, nació Vuelta Bajero en la playa, nació Vuelta Bajero en la calle. Comenzamos a crecer porque lamentablemente hay personas que sí te quieren, que te apoyan, pero quieren como que te quedes ahí.
y uno sabe que uno tiene un potencial más allá, O sea, en y orden- no podemos permitir que nadie nos limite, ¿no? O sea, en orden de ideas te tenían un poco frenada. Sí, estaba muy frenada. Ok. Estaba muy frenada, y también que estaba como en ese plan de casita, de niñitos, de cositas que bueno, ¿Cómo así de casita, de niñita, de cosita? las mujeres en algún momento de nuestras vidas estamos soñando en que queremos casarnos, que queremos tener Ok, hijos, que queremos esto. ok. Entonces, De hecho, yo creo que yo te conocí a ti en la casa de la que queda en la callecita. Es el barrio, es en Getsemaní. Getsemaní. Sí, claro que sí. en una casa blanca con una Sí. puerta. Yo creo que ahí te Sí, ahí distingo. estuve. Entonces, ahí viví pues varios años, varias cosas. Pero bueno, nada, así es la vida, así pasó. Hoy por hoy agradecida de verdad por esto. Hay mucha especulación en torno a esta relación. Pues mira, sabes que no sé, nunca había hablado como de esto, pero sí decir públicamente de pronto a algunas personas que sufrieron en ese momento y no me estoy lavando las manos, ¿sabes? Pero la historia que a mí me contaron fue completamente diferente a lo que realmente pasó. Y uno cree, bueno, eso O mejor sea, un no lo poquito decimos. de engaño detrás del Un tema. poquito de engaño detrás del tema. Ok. Y uno pelado, soñador, que lleguen así, lo cautiven y te digan y te hablen y la música. No, y con el mismo- y con la mira, misma y afinidad. esto. Sí, Dayana, porque ven eso acá. es una cosa. Temas de conversación teníamos, a pesar de las diferencias de edades. Qué bacano, Muchísimo. qué muchísimo. bacano. Pero una persona maravillosa, excelente. Lamentablemente, pues no se dieron las cosas como yo quería. Cuando ya se tomó la decisión ya era muy tarde porque ya no se podía, pero nada, agradecida Dayana, con Dios por esto. Tú me dijiste ahora mismo que era el amor de tu vida. Después de eso, Fueron 9 años, bastante. 9 años. Después de estos 9 años, ¿quedaste con más ganas de No, volver a rehacer ya, tu vida sí, amorosa? obviamente uno... O de pronto dices, estoy tan distraída en mis negocios que no tengo tiempo para... No, mira, esto es un tema que me causa de pronto un poquito de sentimiento porque en esa primera ocasión, pues como te digo, fueron 9 años de mi vida esperando cosas que no pasaron. Ok. Después comencé otra relación y dije, bueno, tal vez aquí sí, porque realmente el sueño de mi vida era casarme, tener hijos, una familia, un hogar. Y dije, bueno, de pronto ahora sí es la persona, oportunidad. aparentemente sí, todo bien, todo chévere. Me propusieron un matrimonio de la forma más romántica del mundo. Wow. Que yo, ¡ay, qué divino! Pero después de esa propuesta de matrimonio, esta persona sacó las uñas, ya era un controlador, era una persona horrible que yo, no, mira, coge tu anillo y chao, o sea, no. Y mira, te digo que no sé, yo digo que esta expresión uno no debe decirla porque lo que uno dice eso es lo que le pasa, pero yo creo que yo soy muy buena en los negocios, pero muy malas en el amor, ¿no? Y fíjate que uno pensaría lo contrario. Sí, uno diría, no, esa vieja lo que tiene, nada. No, nada. Dayana lo que tiene es pretendiente el que jode. Sí, pero no. Sobre todo porque hay mucha gente que se acerca no por lo que eres como mujer, sino por lo que puedas llegar a generar como empresario. Ok. Entonces, cuando ya tú ves esas dobles intenciones en las personas, No, y ya tú tienes un recorrido de relaciones, de Sí. cosas que te han pasado que tú dices, sí, no, y todo esto buenísimo porque, entre otras cosas, las experiencias negativas que te van ocurriendo son enseñanzas para volver a repetir. Ya hoy por hoy yo te puedo decir qué es lo que yo acepto y necesito de una relación y que no. Pero en esos momentos en que uno está todo enamorado, que los pajaritos, que linda las flores, que la casita, que el hogar. Esa época es hermosa. Es hermosa, Pero que le bloqueen Sí, esa total, parte a uno, queda total. uno como que... No, y hoy le doy gracias a Dios. Yo no sé Dios qué tenga para mi vida sentimental. La verdad no sé qué tenga, pero... O sea, en orden de día me está diciendo que no tienes... No, sí, yo tengo mi novio en este momento, Ok. pero tenemos una relación muy tranquila, muy como que, pues, veamos a ver qué pasa, cómo están las cosas. Pero, pues no sé, o sea, No te veo muy convencida. es que no sé.
No sé, ya, yo digo que ya no quiero Ok. ni ilusionarme, ni preocuparme, o sea, ya como que vamos en el día a día y los caminos que Dios nos vaya mostrando bacano. y lo que la vida nos vaya mostrando y seamos felices pues mientras podamos. Qué bacano. Porque es que sí, mira, se pone uno como a esperar, como a hacer, y el tiempo va pasando. Pues yo tengo los genes de mi abuelo que te conté que me mantienen joven, pero ya la energía no es la misma. Total. Sobre todo que hay muchas mujeres y hombres también, que necesitan un compañero, Sí, claro. que ya no es ese compañero para tomarse sus tragos ni para enloquecerse, sino una persona que de pronto vamos a ir a tal parte, vamos a sentarnos Sí, a alguien ver con quien hablar. a ver la luna, la paja. Exacto. Total. Bueno. Entonces, nada, así vamos. De muy poquitas relaciones, la verdad. Te puedo contar con las manos que he tenido así oficiales, pues como 5 novios. Entre esos, pues, de estas relaciones que te hablo. Y bueno, nada. Ojalá que todo se dé allá. Nada, Ojalá, bacano, todo en bacano. manos Porque de Dios. Yo te veo a ti Claro una que sí. persona bastante chévere, bastante alegre, bastante Sí. espontánea. Bacano. En el bacano. nombre de Dios, así será. Ok. Bueno, sigamos con... Aunque ya, y te digo, ya lo de los hijos ya no está en planes. Ya Ya no no está en quiero planes. tener hijos. Pero lo del matrimonio, entonces cuento. Y la y casita de tiene, Aja, eso sí. y tiene sobrinitos. Ah, Tu sí. hermano dejó unos- Mi hermano dejó 2 niñas hermosas. O sea, que esas son tus hijas. Esas son mis hijas. Ok, Exacto. Bacano. Bacano. Entonces, listo. Saltamos a Vuelta Bajero ahora sí. ¿Cómo nace Vuelta Bajero? ¿Qué dijiste? Bueno, ya el negocio pequeño ya no me da abasto, me voy a abrir mi negocio el grande. Nos fuimos al año 2010. Como te digo, yo tenía unos ahorros con todo este tema de los eventos que hacía semanalmente. Y también tuve un socio, Ulises Julio. Ulises es un gran amigo que lamentablemente pues falleció. Ok. Un año después de eso, Ulises fue mi socio. Yo hice toda la parte de infraestructura de Vuelta Bajero del primer piso, sillas, mesas, todo eso. Ulises se encargó, él tenía una empresa de sonidos, de equipos de sonido. Esto se pone bueno. Te invito la próxima semana para que veas el segundo episodio de Dayana del Carmen Torres en La Sala con Pedrito. Nos hablará de sus emprendimientos y sus proyectos. No te lo pierdas.